buenas, queridos alumnos. Volvemos a hacer un nuevo vídeo del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y vamos a ver en este enunciado qué información nos dan y qué respuesta tenemos que darle a las preguntas que nos hacen, ¿no? Observar que nos dicen que un móvil A se encuentra en movimiento uniformemente acelerado y en el instante de los 2 segundos su aceleración, su velocidad y su posición son de 2 metros partido por segundo al cuadrado, 6 metros partido por segundo y 13 metros. Nos piden que escribamos la ecuación de la velocidad y de la posición con respecto al tiempo. Como siempre, es bueno hacer un esquema donde, mirar, nos están dando, en este caso, una información de valores de los parámetros cinemáticos para el instante de tiempo de t igual a 2 segundos. Conocemos la aceleración, conocemos la velocidad y conocemos la posición, pero a los 2 segundos. No conocemos, por ejemplo, cuál es la posición inicial, ni conocemos, por ejemplo, cuál es la velocidad inicial. Sí sabemos que debe de haber un determinado punto donde marquemos el origen y consideramos, como siempre, el sentido positivo a la derecha. Lo que sí sabemos también es que la aceleración es de 2 metros partido por segundo al cuadrado, es positiva. La aceleración sí sabemos que es un movimiento acelerado, no es un movimiento de frenada. Si recurrimos a las ecuaciones de la posición, de la velocidad y a la tercera ecuación del movimiento rectilíneo, podemos empezar, por ejemplo, con la propia ecuación de la velocidad, que nos dice que la velocidad final coincide con la inicial más la aceleración por el tiempo. Como conocemos la velocidad a los 2 segundos y también la aceleración, observar que dentro de esa propia ecuación la velocidad inicial se convierte en una incógnita y al multiplicar la aceleración por el tiempo nos da el valor de 4 y al pasarlo a la izquierda pasaría restando, con lo cual ya podíamos deducir la velocidad inicial de este movimiento, que sería de 2 metros partido por segundo. Y con este dato ya sí podíamos calcular la ecuación de la velocidad. Posteriormente podemos hacer una representación gráfica, ya que sabemos que es una línea recta, o podemos llegar a calcular la velocidad en cualquier instante. Nos dan cualquier instante, a los 4, a los 5, a los 6 segundos. Es cuestión de sustituir y saber cuál es la velocidad que se tendría justo en función de ese valor del tiempo. Si hacemos lo mismo con la ecuación de la posición y analizamos bien los datos, pues volvemos a conocer de a los 13 metros se encuentra el móvil tras esos 2 segundos. No conocemos la posición de inicio, si conocemos ya la velocidad inicial, que la acabamos de calcular en el apartado de aquí arriba, y la aceleración, que sigue siendo lo mismo. Observar que si sustituimos todos estos parámetros en la ecuación de la posición, pues la única incógnita que nos queda es la posición inicial. Al multiplicar la velocidad por el tiempo nos daría un valor 4 y al multiplicar en un medio de la aceleración, que es 2, por el tiempo, que es 2 al cuadrado, nos quedaría todo este término sumando de un valor de 8. Al pasar para acá restando ya podríamos determinar que la posición de inicio de este móvil sería a los 5 metros. Y de esta manera somos capaces de obtener la propia ecuación del movimiento o de la posición. También podríamos representarla, podríamos calcular ya cualquier posición que nos piden en función del tiempo o incluso podemos calcular cualquier espacio recorrido. Con lo cual, en este caso ya hemos obtenido las dos ecuaciones que nos pedían. Ya estaríamos casi en unas condiciones similares a algunos de los ejercicios que hemos estado viendo en clase, ¿no? Observar el siguiente ejercicio que os dejo, que tiene su grado de dificultad, y observar que hay una gran cantidad de preguntas, ¿no? Fijaros que un globo aerostático asciende con una velocidad constante de 20 metros partido segundo y cuando alcanza una altura de 1200 metros suelta un paquete. Nos piden representar en un esquema el movimiento del globo y del paquete, dando las ecuaciones del movimiento. Se dan a lo mejor también aquí unas anotaciones de dónde marcar el origen de posición y de tiempo. Fijaros las preguntas restantes de qué tiempo tarda el globo en alcanzar esa altura, cuál es la máxima altura del paquete, qué tiempo total tarda el paquete en llegar al suelo, con qué velocidad llega el paquete al suelo, dónde se encuentra el globo cuando el paquete llega al suelo, qué tiempo tarda el paquete en descender hasta una altura de 200 metros con respecto al suelo, qué velocidad tiene el paquete al llegar a la posición de los 200 metros con respecto al suelo. O sea, observar que si se va entendiendo la cinemática, se pueden hacer miles de preguntas y se le pueden dar contestación. Bueno, espero que este vídeo haya sido de vuestro agrado, que contenga información que os ayude y, como siempre, si hay alguien dentro de la red que le ha interesado, le ha gustado, pues estupendo.
Daros siempre las gracias por el tiempo vuestro dedicado a ver estos vídeos y ya nos veremos en un próximo vídeo.